Gracias, compañero. Bueno, vamos a pasar aquí a Venezuela. Están prevenidos el compañero Hernán y la compañera Iraida para el análisis y la intervención de la situación acá en Venezuela. Entonces los dejo aquí mismo, porque estamos todos juntos. Bueno, saludos, un gusto saludarles, una gran alegría verles la cara a todas las compañeras y compañeros que hemos visto hoy. Además venimos de la alegría del fin de semana, por un lado del aniversario de las movilizaciones en Chile y por otro lado la gran victoria en Bolivia, que por supuesto nos dio un baño de energía a todas, a todos, a todos. Bueno, mira, entre Iraida y yo le vamos a comentar un poco del contexto actual bueno, y cómo eso viene afectando a las políticas. Eh, yo sobre el contexto quizás les plantearía algunos elementos que me parece que son importantes. Uno, hay como la tendencia a pensar que la crisis venezolana es una crisis distinta o aislada de lo que ocurre en el resto del continente y nosotros, por el contrario, venimos planteando que hay una crisis generalizada, civilizatoria del capital y tal vez la revolución bolivariana más bien funcionó como una suerte de paraguas o contenedor de esa crisis durante varios años, pero justamente en este tiempo, digamos, en los últimos 7 años, toda la ofensiva imperialista yanqui justamente ha servido para romper el paraguas que abrió la Revolución Bolivariana. La Revolución Bolivariana construyó un modo de control de la renta petrolera y de redistribución que de alguna manera garantizaba unas condiciones de vida para la mayoría de la gente que sí, que de alguna manera nos aislaban de esa crisis de un modelo de capital que cada vez más pone en riesgo la vida de la gente, que cada vez pone en mayor dificultad las condiciones de vida de la mayoría, las condiciones de la reproducción en nuestro continente. Creemos además que el COVID justamente ha exacerbado esa crisis. O sea, la pandemia lo que ha generado es como una visibilización mayor de que la crisis en este momento es entre esa lógica del capital y la vida de la mayoría de la gente. Entonces, bueno, por eso en Estados Unidos todas las movilizaciones por proteger un sistema que hace que sean los pobres, los negros, los latinos, los migrantes los que paguen la crisis, ¿no? Y eso es más o menos lo que ocurre en general dentro del continente. En el caso nuestro, además, pensamos que hay un elemento que es ineludible, que es fundamental, además de entenderlo, que es cómo ha venido actuando esa estrategia de los Estados Unidos para poder debilitar, para poder romper la revolución bolivariana, que en este caso ha sido la estrategia del bloqueo, o lo que alguna gente llama una guerra híbrida contra Venezuela, que básicamente es cómo romper esas condiciones materiales de vida que la revolución bolivariana había construido durante este tiempo. Para nosotros los gringos entendieron que si no rompían con la materialidad de la revolución bolivariana era imposible romper con la hegemonía del chavismo y en ese sentido diseñaron el bloqueo como una estrategia concreta. Nos parece que además en el último tiempo una de las cosas que han tratado de mover es la idea de que el bloqueo no existe o no es el principal causante de todos los problemas. Y ahí sí creemos que es fundamental tener así como un análisis muy objetivo de lo que ha significado. Según los estudios que se han hecho acá en Venezuela, de alguna gente que lo ha venido trabajando, en los últimos 5 años lo que se ha perdido en Venezuela por resultado del bloqueo, ya sea por confiscación de recursos y ya sea por todas las pérdidas que han generado las sanciones contra el país, ha sido de cerca de 194 billones de dólares. Con 194 billones de dólares, para tener más o menos una idea, con eso pagaríamos 45 años de importación de alimentos y de medicamentos para la población venezolana. Con eso pagaríamos la deuda externa completa y todavía nos quedarían 84 billones de dólares. Con eso pagaríamos importación de todo lo que necesita Venezuela durante 15 años. Eh, es decir, en general, lo que concretamente nos han quitado los gringos en estos 7 años, evidentemente demuele las capacidades de la revolución, ¿no?
Y claro, y sobre esa base entonces han venido atacando y generando divisiones, tanto al interno como hacia afuera. Entonces mucha gente de la izquierda dice, no, bueno, lo que pasa es que en Venezuela hay un viraje, ya no hay las mismas condiciones, ya no está protegiendo a la población, ya no es el socialismo. A lo interno también se intenta posicionar esta idea, pero bueno, más allá de las contradicciones internas que pueda tener la revolución, no es posible que tú disminuyas el ingreso petrolero, el ingreso en general, el presupuesto de un país de la manera en la que se ha disminuido en Venezuela y las condiciones sigan funcionando. Es como cuando tú un metabolismo le quitas la base con la que funciona, por supuesto empieza a colapsar. Entonces empiezan a colapsar el transporte, empieza a colapsar el servicio, empieza a colapsar la alimentación, empieza a colapsar la educación. Allí otro dato, por ejemplo, con relación a eso, para hacernos una idea, en el 2013 entraban en Venezuela, ese año entraron a Venezuela 56 millones de dólares por renta petrolera. Mientras que este año, de 56 millones de dólares, caímos a 450 millones de dólares. Es decir, es una caída que lleva a que el presupuesto se reduzca a menos de un 1% de lo que era antes. Y bueno, ahí la cuenta que hay que sacar es básica, ¿no? ¿Cómo tú sostienes un hogar que antes sostenías con 1000, ahora lo sostienes con 10, ¿no? O sea, no hay manera de que eso sea una cosa sobrellevable. Y eso entonces creo que nos lleva a un punto que ha sido central, o sea, creo que la estrategia de ataque de los gringos ha puesto en evidencia la debilidad, lo dependiente que es el capitalismo rentista venezolano. Nosotros tenemos la idea de que lo que justamente está en crisis en este momento es el capitalismo rentista venezolano, no es el socialismo. Por el contrario, creemos que el socialismo es lo que ha permitido, o sea, esos gérmenes, esas semillas del socialismo que se han construido en estos años, es lo que ha permitido más bien contrarrestar la enorme crisis que ha generado el bloqueo. Por poner un ejemplo, todas las formas de distribución que se han generado, el aumento de la producción en pequeños campesinos, en agricultura familiar, mucho de lo que comemos en la ciudad justamente viene de la gente que produce en el campo y que produce con semillas autóctonas, que produce sin importaciones, que produce sin agroquímicos. Y esto no lo digo para idealizar, es una situación sumamente complicada, una situación sumamente difícil la que se vive en el campo venezolano, pero sin duda, si en todo este tiempo no se hubiese rescatado tierra, si no se hubiesen generado condiciones para que ese pequeño campesino ahorita pudiera producir, la situación sería completamente distinta. Si no se hubiese construido toda la inversión que se generó en servicios y en condiciones de vida, a pesar de que están en colapso, al menos están en colapso las estructuras que se construyeron en estos 20 años. Y con esas estructuras es que estamos sosteniendo y que estamos sobreviviendo. En el caso nuestro, además, venimos planteando que hay gente como nosotros que construye circuitos que están centrados en la autogestión, en el intercambio directo entre comunidades. Por ejemplo, acá se han venido fortaleciendo, así como en Argentina, como en Colombia, como en Ecuador, sistemas de distribución entre campo y ciudad, que son sistemas de intercambio directo, o sea, son sistemas de intercambio por bienes de uso. Ahí lo que prela no es la lógica de que circule capital, de que se acumule capital, se reproduzca capital. Ahí la lógica que impera es que la gente logre comer, es decir, que logre reproducir la vida. Entonces son circuitos que juegan en otra lógica completamente diferente. Creo que allí lo que tendría que decir es que la última, digamos, como la coyuntura en este momento es que recientemente Nicolás Maduro, como líder político de la Revolución Bolivariana, intentó generar las condiciones para un acuerdo nacional con los sectores de la oposición para poder ir a elecciones legislativas, pedir reconocimiento internacional de las elecciones legislativas, y una vez que se llegara a una asamblea, vamos a decir, entre sectores de oposición y sectores chavistas, exigir un poco el levantamiento o la flexibilización de las sanciones. Estados Unidos, al mirar esa situación, en la condición en la que está, en la que necesita recomponer su hegemonía, atacó con todo, torpedió con todo esa posibilidad de acuerdo nacional, lo rompió el acuerdo. Una parte de la derecha venezolana entonces no está reconociendo las elecciones, hizo la presión para que la Unión Europea hiciera lo propio, y el Grupo de Lima y los otros gobiernos serviles hicieran la misma presión, y como resultado entonces estamos yendo a unas elecciones el 6 de diciembre, donde, bueno, estamos haciendo los esfuerzos para la mayoría de la participación de la mayor cantidad de gente posible,
pero que no cuenta con el apoyo de toda la oposición venezolana y por lo tanto no de todos los países de lo internacional. Bueno, en función de esa coyuntura, lo último que se ha planteado, mirando como perspectiva que lo que va a ocurrir es que va a seguir habiendo bloqueo e incluso se va a agudizar, gane Biden o gane Trump en Estados Unidos, entonces se ha planteado una ley antibloqueo como un instrumento para intentar regularizar una regla de juego que no fueron las impuestas por la Revolución Bolivariana. Ahí ha habido, ahí hay posiciones y discusiones abiertas sobre eso, pero alguna gente plantea que entonces estamos frente a un viraje del chavismo. Yo más bien siento que un viraje es como que estemos peleando y si a mí me dan un golpe y me tiran por un lado, no me pueden decir que yo me viré. A mí me empujaron hacia una situación. Creo que eso es un poco lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. El bloqueo ha generado un cierre de la entrada del capital, de la renta petrolera, que es lo que mueve la historia, la economía venezolana. La ley contra el bloqueo lo que plantea es generar condiciones para que la inversión privada trate de sopesar, sobrebalancear un poco lo que antes entraba por renta petrolera. Y básicamente entonces lo que el gobierno está planteando es que las reglas de juego para eso sean que esa inversión de capital, en el caso del gobierno, sea utilizado para 5 cosas: para favorecer las condiciones salariales o de compensación del salario, para favorecer la protección, el sistema de protección social, para favorecer la producción nacional, para favorecer el aparato público y para favorecer, bueno, eso, como los servicios públicos que han estado colapsados en este tiempo, ¿no? Entonces, son unas nuevas reglas de juego que se están planteando, me parece que como una necesidad a la cual nos ha forzado el bloqueo. Creo que el bloqueo, para darle entonces la palabra a Iraida, nos está colocando en una pelea con nuestro principal o con uno de nuestros enemigos históricos mayores, que es el modelo colonial, rentista, dependiente. Y hay quienes entonces plantean que la única posibilidad de plantear una alternativa al colonialismo, a la lógica rentista, es una apertura de mercado donde haya mayor inversión privada. Y por otro lado vemos quienes planteamos que si bien eso puede ser parte de la cosa, es fundamental construir o apostar a formas autogestionarias, a formas comunales, eh, que permitan justamente satisfacer las condiciones materiales de vida de la gente, ¿no? Es como el único modelo del cual nosotros hemos conocido, que es la forma de tratar de garantizar las condiciones de vida frente a la crisis de un modelo de capital que lo único que genera es muerte y hace cada vez más difícil las condiciones de vida de la mayoría. Entonces, quizá ir ahí tú le metes a cómo eso impacta en las políticas nuestras. Sí, saludos a todos los compañeros y compañeras, a los niños y niñas que estaban por allí. Es necesario tener una mirada de todo lo que estamos viviendo. Mire, después de escuchar todas las intervenciones, que creo que ha sido